me detengo en un caso, en una situación de la que ayer le informábamos, que tiene que ver con este buque carguero que se hundió en aguas internacionales, según las informaciones que dio a conocer la Guardia Costera de los Estados Unidos. Este buque carguero que venía de China iba a llegar y no llegó a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y bueno, pues estamos hablando de que se volcó, se hundió en aguas internacionales aproximadamente a 725 kilómetros al suroeste de Adac. Y bueno, según toda la información disponible, este buque partió de Yantai, China. El 26 de mayo salió con ruta al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y bueno, se esperaba que llegara el 15 de junio, pero ocurrió lo que ocurrió. La nave registró un incendio desde el 4 de junio. Y los marineros, pues sí, afortunadamente fueron rescatados sin mayor problema, pero el buque se hundió y el buque transportaba, como le hemos aquí reportado, 3,048 vehículos. Varios de ellos totalmente eléctricos, varios de ellos más de 680 híbridos y bueno, vehículos que en la suma total, según la información disponible, son más de 3,000 que ahora están en el fondo del mar. La Guardia Costera informó que el buque también transportaba 350 toneladas métricas de gasóleo marino y 1,530 toneladas métricas de fuel oil, muy bajo en azufre. No hay informes todavía no se tiene mayor información hasta el momento, o no la tenemos en este espacio disponible respecto a la contaminación que esto pueda generar, pero bueno, ya uno puede echar a andar la imaginación de lo que significan 3,048 vehículos que han quedado ahí en el mar precisamente con este suceso. La Guardia Costera ha dicho que está monitoreando la situación y que se mantiene en contacto con Zodiac Maritime, la empresa gestora de Morning Midas. El nombre del buque y los buques de salvamento y todo lo que se ha hecho, bueno, pues es parte de la crónica que se ha dado a conocer en México, principalmente por razones obvias. Estamos hablando de una circunstancia de la que le aprecio mucho que podamos hablar esta mañana con un especialista en siniestros, en el transporte y en especial con mercancías peligrosas, que es el capitán Antonio M. Padrón Santiago. Le mandamos un saludo al capitán de México a España y le apreciamos muchísimo que como embajador marítimo de buena voluntad de la Organización Marítima Internacional y experto en materia de siniestros en transporte nos pueda compartir lo que sepa, lo que pueda valorar y tener conocimiento de un suceso como este. Bienvenido, capitán. Saludos desde México. Gracias por estar aquí. Saludos fraternales desde España. Es un verdadero honor el poder atenderos y a vuestra disposición. Lo que sabemos es esto, capitán, lo que acabo de leer. Este buque Morning Midas, de la empresa Morning Midas, se hundió. Y los 3,000 vehículos ahí adentro. ¿Qué le dice el caso? ¿Qué tipo de información una persona especializada como usted tiene y qué nos puede comentar al respecto? Bueno, no es el primer caso que ocurre, desgraciadamente, en fechas recientes, en los últimos años, han ocurrido otros siniestros. Quizás el más conocido es el del Felicity H, que tenía muy parecido a que involucrado en el accidente, que tenía también en torno a unos 4,000 vehículos, también llevaba 500 vehículos eléctricos, aunque solo estaba autorizado para llevar a 25 a bordo. Es decir, ya el llevar vehículos eléctricos a bordo de un barco suele estar limitado y además eso se produce durante el diseño del barco y las autoridades tienen que inspeccionar que el barco cumple con los requisitos establecidos. Pero, como decía, este barco, el Felicity H, estaba autorizado para llevar 25 y en realidad llevaba más de 500. Luego, desafortunadamente para los armadores, una vez ocurrido el siniestro, que este buque también fue pérdida total, se hundió también a 4,000 metros de profundidad, el seguro no va a pagar ni $1. Es decir, hay un incumplimiento de la buena voluntad que debe tener todo asegurado en el cumplimiento de sus obligaciones al cuidar su objeto asegurado. Este caso es paradigmático ya, no han sido los primeros, como decía, ha habido ya varios casos alrededor del mundo
y esto se debe a una circunstancia muy concreta. Los vehículos eléctricos son una nueva mercancía que se transporta por mar. Se transportan tanto las baterías de los lugares de fabricación a los lugares de ensamblaje y posteriormente en forma de vehículos a los lugares de consumo, como ocurre con muchísimas mercancías en el transporte internacional, y a partir de ahí se están produciendo una serie de fenómenos con este tipo de elementos. Es el autocalentamiento en determinadas circunstancias, es que puede haber riesgo de incendio, además en muy pocos minutos, o sea, es un incendio que se puede originar en 2, 3, 5 minutos a lo sumo y hacer que un coche, que un vehículo, como el carro, como decís ahí, creo, pues empieza rápidamente y se convierte en una llamarada total, en una verdadera antorcha. Además de eso, puede haber riesgo de explosión y lo más grave es que hay emisión de gases tóxicos, como el hexafluoruro de hidrógeno, que son altamente venenosos. Esto produce, primero, la imposibilidad de que nadie pueda acercarse al vehículo para intentar una extinción y, por otra parte, estamos sometidos al avance de ese primer incendio presumiblemente en un vehículo y que vaya contagiando y extendiéndose a todos los demás que se encuentran en la bodega o garaje de este tipo de barcos. Capitán, bueno, ¿qué panorama nos deja aquí? Déjeme preguntarle, nadie puede acercarse cuando un vehículo eléctrico se está incendiando, por lo que explica aquí. En el caso que nos ocupa de este buque de procedencia china que venía a México y que se hundió con estos miles de vehículos, se entiende que, bueno, la información disponible es que 70 eran totalmente eléctricos y 681 híbridos, y los que restan se entiende que no eran ni eléctricos ni híbridos. Pero ya con la información aquí disponible, el buque se incendió. Uno supondría que los vehículos pudieron también haberse incendiado con el buque. No tengo la claridad del caso, pero no sé si usted la tiene, la información, y si no, hagamos la hipótesis de qué pasaría si además del buque, los vehículos híbridos y eléctricos se hubieran incendiado en el propio buque, con lo que está diciendo usted. No, lo que está claro, y es la tónica, la causa común en los siniestros similares que ha habido, que han sido en torno a 4 o 5, es precisamente que el incendio se origina en uno de estos vehículos eléctricos. Yo no sé qué ocurrirá ahora mismo en México, pero en España sí os puedo decir que muchas compañías de seguros se niegan a asegurar vehículos eléctricos. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. Si yo tengo un vehículo de combustión, con motor de combustión habitual, de lo que conocemos de toda la vida, y tengo un golpe con otro coche, contra un muro, lo que sea, mi coche tiene un fácil arreglo, ¿verdad? Pero si mi vehículo es eléctrico y tengo un golpe, un accidente de tráfico, es muy probable o posible que las baterías eléctricas de mi coche puedan haberse visto afectadas por el golpe en ese accidente. Y esto puede originar, por tanto, muchísimos más riesgos. El incendio, como decía, hace muy poco, no ya en un barco, en un garaje de Madrid, de la capital de España, un coche se incendió en un edificio de viviendas, acudieron los bomberos, era un vehículo eléctrico y falleció un bombero, porque es que no hay manera de apagar. Primero, no hay manera de acercarse con total seguridad, a no ser con equipos de respiración autónoma. En segundo lugar, no hay manera de apagar ese tipo de incendios. Cualquiera puede buscar en YouTube imágenes que hay de experimentos que se han hecho, experiencias con vehículos eléctricos ardiendo y explosionando y emitiendo esos gases que decimos de fluoruro de hidrógeno y metidos en un tanque con agua de mar, y el fuego sigue funcionando. No se puede apagar. Aquí estamos viviendo una nueva época, una nueva experiencia. Sabemos que actualmente cargar un coche se tarda en algunos casos horas. Ahora ya hay un chino que ha inventado un sistema que un coche eléctrico se puede cargar en 5 minutos. Bueno, todo esto está avanzando, pero es preciso analizar lo que está ocurriendo y establecer medidas preventivas.
¿eh? Hoy por hoy, la Organización Marítima Internacional, a través del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el SOLAS, Safety of Life at Sea, y el código que lo desarrolla en parte, que es el código IMDG, el Código Marítimo Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, ya contempla las baterías de litio a partir de su última y reciente enmienda de tanto como carga, la contempla porque, como decía, las baterías de litio se fabrican en un lugar, se transportan a otro para su ensamblaje y se transportan a otro para ya el vehículo completo. Entonces, hoy por hoy son peligrosas cuando van como mercancía, en cajas, en contenedores, ¿no? Y llevan una etiqueta de la clase 9. Hay 9 clases de mercancía peligrosa. Pero ahora algunos países establecen medidas, esas son medidas internacionales, ¿de acuerdo? Pero algunos países establecen medidas un poco más duras. Por ejemplo, va a ser muy gráfico lo que voy a decir. Si yo me voy a trabajar a Nueva York desde España, por ejemplo, y hago mi mudanza y cojo un contenedor y llevo mi coche. Hoy por hoy, un coche normal. En Europa eso no sería mercancía peligrosa. Pero si llego a Estados Unidos, en Estados Unidos las normas de la National Fire Protection Association contemplan que un coche de combustión habitual, de los que conocemos siempre, como tiene restos de combustible en sus tanques, comporta, por tanto, cierto riesgo. En el resto del mundo no es así, pero en Estados Unidos, por ejemplo, todos sabemos que hay una cultura de protección contra el fuego, es donde más edificios se ven con escaleras de evacuación, ¿verdad? En las películas lo vemos. Eso no es habitual, por ejemplo, en España. En México lo desconozco, aunque es mi sueño ir algún día a ese hermoso país y escuchar un mariachi. Será bienvenido, capitán, cuando venga por acá. Espero que pronto. Es mi sueño desde niño. Ajá. Y espero algún día cumplirlo. Pero es verdad. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Pues muy probablemente vamos a tener que plantearnos que el transporte de este tipo de mercancías se considere como mercancías peligrosas, incluso en la fase que van como vehículos ya construidos, ¿no? Finalizados. Y establecer medidas novedosas. Por ejemplo, no se puede apagar, ya lo he dicho, pero sí, por ejemplo, se puede recibir un aviso temprano, lo cual nos ayuda a reaccionar. Por ejemplo, el poner cámaras térmicas en los garajes, en las bodegas de los barcos. En fin, hay toda una nueva, numerosas estudios que están saliendo para establecer una normativa que sea de aplicación mundial y que, desde mi punto de vista, debe ser estricta. Porque, ¿qué ocurre? Estos barcos que estamos mencionando solo transportan coches como mercancía. Pero ¿qué ocurriría si esto ocurre en un ferry, que son buques que transportan vehículos y pasajeros? Hay algunos de estos ferries que transportan miles de personas a bordo. Entonces, es un tema extremadamente importante al que tenemos que prestarle muchísima atención y estoy seguro, de hecho ya la Organización Marítima Internacional está incidiendo en este tema y además de la última enmienda del Código IMDG, seguramente muy pronto veremos una mayor incidencia en estudios y normas sobre este tipo de situaciones. Sin duda. Y bueno, siendo usted embajador marítimo de esta Organización Marítima Internacional, embajador de buena voluntad y especialista en la materia, además de ser un profesor en el International Maritime Business School, que es la entidad especializada de formación en los sectores marítimo, portuario y logístico. Estamos conversando con un súper especialista y le aprecio mucho, capitán Antonio Padrón Santiago, que nos permita escucharlo, porque al final, bueno, lo escucho con mucho interés en los puntos que nos deja aquí. Déjeme regresar a uno. Habló de otro caso, ¿no? Que ya es un caso icónico al final de cuentas, y dice el seguro no pagó nada porque no cumplieron las especificaciones de cuántos vehículos eléctricos podían trasladar. Era una cantidad y superaba notablemente la cantidad permitida, y por lo tanto el seguro dice yo no pago. Eso queda claro. No sabemos en este caso en particular
del buque que venía de China a Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México, con estos 3.048 vehículos que tenía permitido y que no. Simplemente se ha dado a conocer la información de que eran 70, dice aquí, totalmente eléctricos, 681 híbridos y los demás, pues se entiende que del tipo normal. Más allá de que en algún momento de la información se podrá tener más detalle, no sabemos si hay ese seguro, si hay un seguro para los mexicanos que iban a recibir los vehículos o los chinos que los estaban enviando. No sabemos las especificaciones, pero sí cabe una pregunta. El buque se hundió, el buque se incendió. Usted dice, es probable que haya iniciado el incendio en alguno de estos vehículos eléctricos por todo lo que he explicado. Y uno se pregunta, capitán, ¿y quién protege al océano? ¿Qué va a pasar con el océano? ¿Qué pasa con el océano? Porque ya nada más uno se imagina el tipo de cosas que pueden suceder con un buque incendiado, con todo lo que, las baterías, el litio, todo lo que usted dijo. ¿Qué pasa con el océano? ¿Qué explicación se puede dar a la humanidad con un evento de esta naturaleza? Porque ahí va a quedar una circunstancia bastante grave, se da por sentado. Pues me alegro mucho con esa pregunta, porque en primer lugar, ¿de quién, o sea, quién va a cobrar en caso? Porque de hecho hay cobertura, es decir, estamos frente primero a una compraventa internacional, en este caso de vehículos de China, donde se ensamblan a México, donde va a estar el comprador final, y ahí hay un exportador, hay un importador en México, y todo dependerá del tipo de contrato que hayan realizado en esa compraventa, que yo lo desconozco en estos momentos. Por otra parte, es muy importante saber que los barcos que pueden llevar mercancías peligrosas tienen que estar autorizados para ello. Y por eso hay que incidir en la investigación de estos casos recientes para ese certificado nos va a decir qué mercancías peligrosas puede llevar a bordo y dónde las puede llevar, en qué lugares de sus bodegas o de sus garajes en caso de buques de este tipo. Claro está, ¿cuál puede ser la chispa que haga que un siniestro de esta naturaleza se inicie? Puede ser un calentamiento del motor, puede ser del vehículo, puede ser un fallo eléctrico del propio vehículo, puede ser que el vehículo está cerca, estibado a bordo durante el viaje, cerca de un mamparo que radia calor porque puede dar a la cámara de máquinas, que es muy habitual en este tipo de buques roll-on, roll-off o car carriers que transportan coches. Y todo eso son circunstancias que hay que estudiar. Yo ahora lo desconozco también, pero hay que analizar eso. Y por supuesto que podemos saber si ese barco estaba autorizado para llevar esos vehículos y en qué número máximo debía llevarlos. Por supuesto, ¿quién va a perder o a cobrar el dinero del seguro que existe? Desde luego, todo depende quién hace la compraventa y cómo se hace, bajo qué términos comerciales, si es una venta free on board, si es una venta free alongside, si es una venta, en fin, hay diversos términos internacionales de compraventa que habrá que aplicar. Eso lo desconocemos en este momento, pero en lo que es el naviero que responde frente al comprador o al vendedor, ahora no lo sabemos, insisto, pero el naviero es el responsable del barco y, por tanto, como no cumpla los requisitos del certificado de aptitud para el transporte de mercancías peligrosas, no va a cobrar ni un solo dólar en cuanto a la pérdida del buque, que ya les digo que va a superar pues, los 500 millones de dólares muy fácilmente. ¿El buque más los autos o todo junto? ¿Qué cálculo hace? Todo junto, todo junto. Estamos hablando, todo también depende, estoy hablando sin datos fehacientes, sí, pero sí tenemos datos del Felicity H, que fueron en torno a 400 millones de dólares y este barco llevaba más. Es decir, todo depende del tipo de vehículos. El Felicity llevaba vehículos de los más lujosos que hay en el mundo, además de también utilitarios, ¿no? Más simples. Pero claro, había vehículos que costaban cientos de miles de dólares. Y ahora mismo ese siniestro se ha saldado también
con una cantidad en la pérdida de más de 400 millones de dólares y de los cuales el armador no ha cobrado nada, absolutamente. No ha cobrado nada. Pues, capitán Antonio Padrón Santiago, solo para el dato que nos dio, ¿cuántos eventos parecidos a este se tienen registrados, nos dice? Que yo tenga noticia en torno a 4 o 5, ahora no te lo podría certificar, pero sí, sí desde luego que, digamos, yo siempre suelo decir y participo en muchas clases en universidades, tanto en España como en Latinoamérica, viajo a menudo por ahí, yo siempre digo, el ser humano para aprender a andar se tiene que caer, para poder aprender a caminar nos tenemos que caer y hacernos un chichón, que decimos aquí en España, en la cabeza, hacernos heridas en los brazos. Este es nuestro sino. Entonces nosotros aprendemos de los accidentes. Esto no es bueno que ocurra, pero sí es bueno que analicemos lo que ha ocurrido, que aprendamos y que podamos establecer medidas preventivas en el futuro. Así empezaremos a saber cómo caminar, cómo navegar con seguridad con este tipo de cargamento. Maestro, me detengo en esto que dice, aprender de los accidentes, de los 4 o 5 accidentes que ha habido y este que ahora nos ocupa porque tiene que ver con México y Michoacán y Lázaro Cárdenas y a dónde iban a llegar. ¿Cuáles serían las principalísimas lecciones aprendidas en lo que va de este tramo de la historia? ¿Qué me diría? Primero, para los marinos, que son los protagonistas, porque son los que están a bordo, son los que arriesgan su vida con este tipo de mercancías. Después vienen los intereses económicos. Pero si hablamos primero de la vida de los marinos, lo primero es la formación, que estén formados perdón, en este tipo de situaciones. Ya la Organización Marítima Internacional también establece este tipo el propio código IMDG lo dice, es necesaria y obligatoria una formación en mercancías peligrosas para todos los marinos que navegan en buques que transportan este tipo de mercancías. A partir de ahí, lo que nos queda es seguir investigando y establecer medidas preventivas, que pueden ser variadas. Por una parte, como decía, si el riesgo es el calentamiento, pues instalemos cámaras térmicas en las bodegas. Si podemos limitar el número de vehículos que pueden ir en un buque como mercancía, vehículos eléctricos me refiero. En fin, estas son situaciones que estamos ahora conociendo, experimentando, nos estamos cayendo y tenemos que aprender de ello y aprender a aguantar el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Y por otra parte, me gustaría incidir en lo que has comentado antes, a propósito también de lo que digo. Efectivamente, hay una contaminación. Va a haberla en los fondos marinos. Este barco está a 4.000 metros de profundidad y además tiene toneladas, cientos de toneladas de combustible. Eso va a crear una contaminación. Es inevitable. Ahora también os tengo que decir, el transporte marítimo es el que menos contamina a nivel mundial de todos los modos de transporte. La contaminación de los mares a nivel mundial que proceden del transporte marítimo es tan solo entre el 10 y el 12%. Pero es que lo necesitamos. Muchas veces yo comento, en Europa, por ejemplo, tenemos necesidad de cobre, por decir algo. Ayer celebrábamos el Día Internacional de la Gente de Mar, que ha establecido la OMI, y di una conferencia precisamente en Ecuador, y lo comentaba. Estamos, digamos, viviendo una época en que se mira mucho al transporte marítimo y se critica muchísimo. No es así. El transporte marítimo es el responsable del 10-12% de la contaminación marina mundial. Y hay estudios que demuestran que lo que son los vertidos procedentes de tierra, hablo de emisarios submarinos, hablo de cuando echamos basura a los mares, etcétera, los plásticos desde que se tiran a los ríos, después van al mar, eso es el 40%. Entonces, un ejemplo muy simple, el transporte marítimo, como decía, es el que menos contamina. Si en Europa necesitamos cobre y lo importamos de, por ejemplo, Chile y Perú, si lo quisiéramos traer por carretera sería imposible, porque no hay carreteras que pasen por el Polo Norte, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos los buques bulk carriers, los graneleros,
que traen cientos de miles de toneladas en un solo barco. Claro que ese barco contamina, por supuesto que contamina, pero para llevar cientos de miles de toneladas en camiones, si hubiera una carretera entre América y Europa, necesitaríamos cientos de miles de camiones, o decenas de miles al menos, que contaminarían muchísimo más que el propio transporte marítimo. Ayer se conmemoraba el Día Internacional de la Gente de Mar. Es un sector en continuo crecimiento que necesitamos para vivir como vivimos. Hoy por hoy somos 8.000 millones de personas en este planeta y dentro de 25 años vamos a ser 10.000 millones. A esos 10.000 millones hay que darles comida, hay que proveerles vestuario, hay que facilitarles el acceso a medicamentos. Y eso solo, hoy por hoy, se consigue a nivel internacional en gran medida gracias al transporte marítimo. Pues ahí está, capitán Antonio Padrón Santiago nos ha dado una cátedra de todo esto y le aprecio mucho que nos haya permitido conversar con usted, así que seguiremos en contacto si usted nos lo permite y por lo pronto muchísimas gracias por su presencia en este programa. Saludos desde México y bueno, pues dese un tiempito para visitarnos. Así lo haré, muchísimas gracias y espero que sea pronto. Un fuerte abrazo y gracias. Un fuerte abrazo, gracias capitán, un especialista de primer nivel en materia pues de siniestros en el transporte y en especial mercancías peligrosas y todo lo que usted acaba de escuchar en voz de este especialista que es muy importante pues compartir con usted todo esto porque estamos sí con la noticia que nos impactó muchísimo de 3,000 vehículos, 3,048 vehículos, muchos de ellos eléctricos, 70 totalmente eléctricos y 681 híbridos, más los demás para sumar 3,048 vehículos hoy en el fondo del mar que tendrían que haber llegado a Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Vamos a ver qué más información se tiene al respecto, pero aquí hemos escuchado a un experto en la materia que ha dejado aquí varias luces y esto que dice con mucha claridad, hay que aprender de los accidentes y pues sí, al final de cuentas estamos en una nueva época, en nueva era en materia de transportación con los vehículos eléctricos y todo lo que esto involucra. Así que gracias al capitán y gracias a usted que nos ha permitido escuchar todo esto, presentar esto para ustedes.